Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, estamos al aire desde el MUAC. Hoy presentamos Arte, Negocios e Historias, el libro de la OMR, con una conversación de Maco Sánchez Blanco, Cristian Sánchez, Patricia Ortiz Monasterio, Jaime Riestra, Uciel Carp, Santiago Fernández de Calella y Cuauhtémoc Medina. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores Galería OMR, Turner, Fundación Jumex Arte Contemporáneo y Taller de Comunicación Gráfica. Ahora sí, vámonos en vivo. Desde las antenas volcánicas y los cables algorítmicos de la ciudad universitaria, abrimos nuestros micrófonos con la segunda edición de Al aire desde el MUAC. En este espacio, convocamos a escritores, editores, artistas, curadores y otros agentes del campo cultural para reencontrarnos en el contexto de un mundo transformado. Mi nombre es Julio García Murillo y hoy presentamos Arte, Negocios e Historias, el libro de la OMR. En el programa de hoy, escucharemos una conversación entre Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra sobre el libro y la historia de la galería. Después, Maco Sánchez Blanco y Cristian Sánchez hablarán sobre el proceso de la investigación de la publicación y Uciel Carp sobre el proyecto del diseño, para cerrar con apuntes fundamentales de la edición en la colección de Editorial Turner por Santiago Fernández de Calella. El programa será moderado por Cuauhtémoc Medina. Estaremos recibiendo preguntas en el chat de Facebook Live. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores, Galería OMR, Turner, Fundación Jumex Arte Contemporáneo y Taller de Comunicación Gráfica. Veamos un breve video sobre el libro preparado por nuestros colaboradores y del otro lado los recibirá Cuauhtémoc Medina. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí en una edición más de Al aire desde el MUAC, en que tendremos la oportunidad de discutir sobre una novedad editorial muy sustancial, hasta incluso en peso y en tamaño, que es el libro de investigación y en cierta manera también de archivo que Turner publica en torno a la historia de la Galería OMR. Vamos a tener el día de hoy una conversación que va a abarcar varios aspectos de esta publicación, el aspecto testimonial sobre su generación, el aspecto acerca de su investigación y de las decisiones que tomó el equipo que lo llevó a cabo para pensar cómo meter el material de la historia de esta galería, que es una de las instituciones más importantes del arte contemporáneo en México, en este libro. Y finalmente también vamos a tener una serie de puntos de vista sobre el proceso de diseño y sobre el lugar editorial que tiene esta publicación. De manera que muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo quiero empezar agradeciendo infinitamente que estén aquí Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, los fundadores y durante 3 décadas los directores, pastores, alguaciles y dependientes de la Galería OMR, que precisamente son no solamente los personajes centrales de este libro, sino uno de las parejas más familiares para aquellos que hemos pasado ya algunas décadas en el campo del arte mexicano. Patricia, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad que nos dieron de presentar este libro en el contexto del MUAC. Gracias a ti, Cuauhtémoc, por invitarnos. Estamos encantados de estar en este programa, en esta plataforma del MUAC, que es alma mater nuestra. Así es que, listos. Listos. Bueno, yo tengo que decir que la razón por la que pensamos que era importante hablar de esta publicación es que efectivamente es una publicación muy sustancial. Es un evento histórico que va mucho más allá de los motivos personales o internos a la galería para publicarlo.
Yo creo que no exagero si digo que va a ser una fuente de consulta obligada para los historiadores. Debe ser un abrevadero para aquellos que tratan de entender la historia muy diversa, mucho más compleja que la que usualmente podemos incluso tratar de perfilar los historiadores sobre el arte local. Y por otra parte tiene un carácter testimonial extremadamente significativo. En las más de 500 páginas del libro sí tiene la dirección que los que somos mayores de 40 reconocemos como de la sección amarilla. Yo digo que es un objeto peligroso que tiene suficiente masa como para llegar a causar un estropicio si se le cae a uno de la parte alta del librero. Pero hay una verdadera acumulación de imágenes, de exhibiciones, de personas, de lugares, del espacio de la Galería OMR, o los espacios de la Galería OMR hasta el año 2015, y sobre todo de la actividad de ustedes. Yo quería empezar haciendo la pregunta de qué detonó hacer este libro. ¿Por qué es que ustedes se plantearon el que hubiera una publicación resumiendo el trabajo de la OMR y en cierta manera de sus vidas adultas? En realidad, fíjate que fueron muchos factores, pero algunos de ellos fundamentales, el interés que demostraban ciertas personas cercanas a nosotros de distintos ámbitos, entre ellos Uciel, que está presente ahorita en la conferencia, Osvaldo Sánchez, que es el quien introduce el libro, y desde luego, y número uno, Eugenio López, que estuvo insistiendo muchísimo durante varios años en que él quería apoyar esa publicación. Osvaldo le interesó muchísimo también en un momento que estuvo en México y le dimos comienzo, nos tardamos un poco, pero fue tomando mayor fuerza a medida que la investigación creció y de alguna forma empezamos a darnos cuenta de que el archivo era pertinente y tenía la sustancia suficiente como para generar un libro, desde luego. Hay un hecho muy elemental y creo que es importante que lo digamos al aire, y es que tenemos un público en el campo artístico que correctamente tiene motivos muy divididos. Hay unos que están extremadamente interesados en la parte intelectual y política del campo artístico. Hay una parte del público que está aquí en relación a la fuerza de gravedad que representa que el mundo del arte también es un mundo social, es un campo de negocios y además de fuente de recursos y de vida para los artistas, pero también para una multitud de otros agentes. Y en cierta manera, una galería es el lugar donde se cruzan todos esos caminos. Es sí un negocio, pero también es una casa, también es una serie de familias disfuncionales vertebradas en el tiempo. Es un proyecto y es pues una carga, un objeto pesado que uno se da cuenta que no es fácil hacerlo continuar. O sea, a lo mejor es más fácil empezar una galería que mantenerla e incluso que cerrarla. Yo sé que es un objeto que se vuelve el interés de muchos, a pesar de que haya un interés que lo conduce. Entonces, en ese sentido, una pregunta que creo que a todos nos resulta evidente es que ustedes guardaron la memoria de este lugar. O sea, ustedes construyeron junto con la galería un archivo. Y ese archivo, como dicen ustedes, es un archivo sustancial. Una parte del archivo, de hecho, ya está depositado en el museo. Nosotros sabemos, porque estamos muy claros que una parte de la historia del arte pasa por el circuito comercial, que las galerías son un medio de documentación clave y por tanto tenemos el enorme, no solamente privilegio, sino la obligación de mantener el archivo que además ahora con esta nueva criba seguramente se va a adicionar. Pero creo que la pregunta sobre este libro empieza por ahí. El archivo de la OMR, me consta,
no es nada más los papeles que fueron quedando tirados por ahí. Eso es un objeto que requirió mucho trabajo. Para empezar, ustedes decidieron desde el inicio guardar un archivo ordenado. Hay algo en esa decisión original que parecía hacer pensar que desde que se funda la galería en los años 80, en cierta manera fueron conscientes de que estaban guardando una historia. ¿Podría Patricia hablar un poco de eso? Sí, la realidad es que cuando empezamos la galería, casi fue un poco así sobre las rodillas, empezar un proyecto que nos divertía, que nos interesaba, nos apasionaba, que sentíamos que tenía utilidad en ese momento histórico, 1983. Había una nueva generación de artistas que a nosotros nos interesaban, que no estaban representados en otras galerías, que como que las cosas se dieron para que pudiéramos armar este proyecto. Nunca nos imaginamos, o sea, ni siquiera lo pensamos que íbamos a sobrevivir tanto tiempo, o sea, que la galería tendría tan larga vida, que se convertiría en un referente quizá, o que simplemente que la fuerza del tiempo y de haber guardado y de haber continuado con ese trabajo y de haber trabajado por tantos años con muchos de los artistas, ni siquiera lo imaginábamos. Íbamos con la pasión y con la diversión de la juventud y con el entusiasmo haciéndolo día a día. Claro, siempre con una disciplina, tanto en el trabajo, en la selección de los artistas, en el archivo de cada uno de los artistas, que fuimos creciendo y creciendo y creciendo sin darnos muy bien cuenta hasta que finalmente se aterriza el proyecto del libro y entra Mako a trabajar sobre el archivo. El tamaño del archivo y la importancia de ese archivo, una vez bien estudiado y bien organizado como está ahora. Entonces, pues fue... Hay algo que puedo adherir que Patricia no lo dice, pero ella tenía un entrenamiento, venía de trabajar con Fernando Gamboa. Y Fernando Gamboa era un hombre muy metódico, sabía muy bien lo que estaba haciendo y yo creo que fue un muy buen maestro de Patricia antes de que tuviéramos o formáramos la galería comercialmente o digamos, por todas las cuestiones emocionales que sucedieron. Pero ella traía un entrenamiento, trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores en exposiciones internacionales, con Rafael Tovar y de Teresa, y entonces traía un conocimiento de archivo, que creo que es mucho de esa persistencia de su parte en nuestro equipo juntos, hizo que ese archivo durara y se conservara y fuera tan cuidadosamente preservado. También los artistas y el crecimiento de los artistas se lo va demandando. No te puedes desorganizar con la obra histórica de artistas que representas por 15, 20, 30 años. La recuperación fotográfica de dónde están las piezas, el lugar en que han participado, etcétera, empieza a requerir de sistemas de archivo cada vez más complejos, ¿no? Los fuimos aprendiendo en el camino. Por un lado, una cosa que me parece que el público debe saber es que uno de los elementos que van a hacer que esta publicación sea imprescindible, y aquí voy a hablar como el aburrido profesor de Historia del Arte que también soy, es que en conocimiento adiciona a una bibliografía muy escasa. En México no creo que sea una falsificación decirlo. Hay prejuicios contra el hecho de que el arte sea un campo comercial. Hay el punto de partida que yo siempre he visto extremadamente ignorante y mezquino, de no darse cuenta que efectivamente el arte moderno y contemporáneo son una mercancía porque no son una cultura comercial de masas y por tanto, y también porque operan en una tensión con la estructura política, de manera que no es nada más una cultura oficial. Pero más allá de eso está el hecho de que en México no tenemos estos instrumentos a la hora de tratar de entender cómo es que la obra circulaba, qué es lo que la gente hacía, cómo vivía,
qué es lo que, cuáles eran las alternativas históricas respecto de la obra. Los historiadores sufrimos un gran vacío porque la historia de las galerías y la documentación de las galerías, aparte de que la historia de las galerías mexicanas es corta, pues es bastante escasa. Y nuestros estudiantes no son particularmente adictos a meterse a hacer precisamente este trabajo de organizar esa información como quizá la necesitaríamos o como ocurre en otros lugares que tienen escenas artísticas tan importantes como esta. Todos tenemos muy claro en la cabeza que la galería, digamos, veterana de nuestro circuito, la Galería Arte Mexicano, tiene un archivo muy importante y eventualmente cuando uno tiene una duda sobre qué estaba haciendo Günter Gerson en 1955, uno de los lugares que tiene que ir a tocar es a la GAM para ver en el archivo qué es lo que hay por ahí. Y también la GAM, cuando cumplió eventualmente, me parece que medio siglo o 30 años, publicó un libro importante. Sí. Sí, cuando cumplieron 50 sacaron un libro y cuando cumplieron 80 sacaron otro libro. Sacaron un libro. Entonces, y son de las pocas cosas que tenemos a la mano. Pero hay un elemento que yo quiero destacar del libro que ustedes acaban de sacar, que no me esperaba, porque yo debo confesar que, y tengo cierta responsabilidad, culpa sobre eso, no participé en este libro tampoco como un invitado, a pesar que ustedes me invitaron muy amablemente. Pero lo que yo no me esperaba y que estoy absolutamente enloquecido, fascinado y divertido, es que ustedes han compilado unas memorias que en mi opinión son de una significación enorme para la historia del arte local, en una medida que solamente puede compararse a las memorias de Inés Amor, que recopiló Jorge Alberto Merrique y Teresa de Conde, y que son la fuente en la que buscamos orientación y chisme cuando queremos entender qué pasó en el arte mexicano de los años 1930 a 1960. Ahora, les paso el chisme. Cuando se quieren enterar de qué estaba pasando, van a tener que leer las memorias de Jaime y de Patricia, y es lo que esconde esta sección amarilla. O sea, digamos, la carnita del taco, hay mucho taco. Es que ustedes contaron su historia desde un punto de vista personal, y yo debo decirles, nuevamente como historiador del arte, que eso es algo que, además de que lo agradezco como profesional, me ha dado un par de días de mucha diversión, porque es enterarse de cosas, como por ejemplo lo que acaba de mencionar Jaime, que Patricia, este proyecto nació, es uno de los frutos que generó el árbol Gamboa también. Hoy la sombra de Gamboa atraviesa esto. Entonces, quería un poco como preguntar, ¿cómo se hizo esas memorias? Porque son buenísimas, lo debo decir muy, muy seriamente. Saben ustedes que detesto elogiarlos, pero esto sí tengo que agradecérselos porque es un documento que es muy divertido, es muy iluminador, permite entrever una multitud de historias y de procesos de la galería, y el hecho de entregarlo y no tener que tener un alumno de doctorado persiguiéndolos para rogarles que un día les permita poner la grabadora, es algo que efectivamente nos va a facilitar mucho las cosas. ¿Cómo hicieron las memorias, que yo diría que es el documento más central? Voy a dejar que Jaime hable de eso porque su visión es muy buena, pero sí que me parece importante resaltar que cuando empezamos a hablar del libro, ya con Santiago Fernández de Calella, ya con la editorial Turner, él fue el que más nos estuvo picando y insistiendo en que tenía que ser un libro personal. Para nosotros nos daba pudor, decíamos, bueno, ¿a quién le puede interesar nuestra vida privada, nuestras opiniones? Pero eso en buena medida se lo debemos a Santiago porque él fue el que insistió en que el libro tuviera esa característica. Antes de pasarle Jaime puede hablar hablar. a Jaime, nada más quiero aclararle a Patricia y al público que esas memorias le interesan a tus amigos, a tus enemigos y a todos los demás. O sea, Jaime, ¿cómo se hizo esto? En principio, nosotros la verdad es que estábamos muy dubitativos que tuviera ninguna pertinencia el contar nuestras vidas, ¿no?
era muy difícil darle foco a la perspectiva de tu vida, qué de tu vida importa para contar la historia de la galería, ¿no? Entonces, en ese sentido, un primo hermano mío y además queridísimo amigo y muy cercano, Nicolás Echevarría, me dijo, ¿por qué no yo que te conozco desde chico, nos sentamos? Yo tengo mucha experiencia como documentalista de sentarme a hacer entrevistas y luego tener a alguien quien las transcriba muy rápidamente y de eso que nos sentemos a hablar, yo que sé de dónde puedes tú tener temas que se relacionen en un hilo rojo para describir una historia, pues yo te ayudo a tratar de llegar a ese punto. Claro, nos sentamos en una mesa, nos tomamos una botella de vino, 2 botellas de vino, 3 botellas de vino. Aquella grabación fue de 150 páginas, ya no me acuerdo cuánto. Y Nicolás aún me insistió y me dijo, ¿por qué no me dejas quitar mi voz y poner todo en primera persona? Déjame hacer ese ejercicio por ti. O sea, yo me dedico mucho a eso, confío mucho en ello también y lo hizo. Desde luego era pues una cosa larguísima, disparatadísima y el editor nos había puesto como límite 11 páginas, 15 páginas máximo. Yo tenía, no sé, 250 páginas, una historia que no se terminaba. Y de esa retroalimentación, a Patricia le nació la idea de acercarse ella a sí misma a alguien que también estuvo muy cerca, que fue Rosalba Garza, que fue una mujer que también le interesaba la cultura y que sabía mucho de la vida de Patricia y que de esa forma ambos íbamos a tener una estructura similar para contar nuestras pequeñas historias. En ese momento era un dibujo, era como Jaime, Patricia o MR, ¿ves? Era como una especie de Y. Y entonces cada quien trabajaba en esa parte. Por eso el libro está dividido también un poco en esas secciones. Las 2 secciones aisladas que llevan un poco al punto donde nos conocemos ella y yo, lo cual lo cuenta de una manera un poco personal, cosa que nos costó mucho trabajo, pero bueno, finalmente así se dio, nuestra relación nace y crece como parte de la galería, ¿no? Y entonces luego viene nuestra narración juntos y finalmente pues ya la descripción histórica de todos los eventos que sucedieron. Sí, ese tercer texto, Juntos, que pretende ser un texto a 2 voces, a veces habla Jaime, a veces hablo yo, y tratar de ir tejiendo esa historia pues desde un punto de vista muy personal de cómo nosotros veíamos la galería, o sea, lo que era para nosotros el trabajar al día, con los artistas, con los curadores, con los museos, las ferias, los primeros viajes, en fin, y ya, como ya había pasado algún tiempo de que habíamos dejado la galería, ya teníamos algo de distancia y ya podíamos hablar más libremente sobre lo que nosotros de veras pensábamos, de toda esa historia, ¿no? Yo quiero comentarle al público que ahora entiendo por qué se sienten también armadas, porque hay un profesionalismo en el proceso de entrevista que están ustedes refiriendo, pero también me parece que hay una serie de hilos que a la gente le van a resultar inmediatamente interesantísimos. O sea, yo no sabía que Patricia Ortiz Monasterio, aparte de esta sombra de Gamboa, que efectivamente en la primera parte del libro aparece como un orientador, está también el hecho de que Gironella es un guía del interés de llegar a ser un espacio para el campo artístico. Una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista de la historia del arte de este momento es que también hay una relación con el hecho de que Patricia estuvo metida en la diplomacia cultural con Tovar y Teresa a mediados de los años 70. Está el otro campo que ese ya me habían llegado chismes por Olivier de Broas, de que estuvieron ustedes haciendo cine a inicios de los años 70, lo cual también acaba llegando a este sitio. Y luego además tenemos el dato de que los dos fueron muy generosos en contar sus historias familiares y no os voy a echar a perder el chisme, pero
pero el padre de Patricia, para tratar de salvarla de estos jipitecas dignos de desconfianza, tiene la mala idea de mandarla a París. Yo todavía estoy diciendo, pero qué falta de visión, francamente. Pero ¡Qué de veras visión! como qué visión, pero Eran los tiempos. quiero tiempos. decirles que de veras es algo que va a haber que leer. Quiero que como no quiero echar a perder la lectura del libro, que sí, insisto, se las recomiendo. Hay una razón por la que nosotros pensamos que era tan importante presentar este libro, y es que el libro sí es muy sustancial. Es muy importante que haya salido, y los que trabajamos en este medio, y sobre todo los que estamos preocupados porque quede alguna memoria de lo que es esta comunidad artística hecha de tirios y troyanos viviendo en un lago desecado en la altura contaminada de la Ciudad de México. Tenemos que tener este libro en nuestro librero de una manera muy significativa. Va a ser algo que la encuadernación no nos va a durar algunos. Pero me gustaría que hablaran un poco de cómo llegó a ocurrir este libro. ¿Cómo decidieron comisionarlo a Maco Sánchez como cómo se formó el equipo de investigación? Ya entendí que Santiago Fernández y la editorial Turner tuvieron mucho que ver en la concepción, pero ¿cómo pensaron la comisión del libro? ¿Qué es lo que estaban esperando de él? ¿Había alguna especie de modelo del libro que tenían en la cabeza para llevarlo a cabo? No, no, yo creo que nunca nos imaginamos que iba a ser el directorio telefónico, tal cual, la sección amarilla, como tú le dices. No teníamos una idea muy clara, no, el libro fue cada vez creciendo más. Santiago mismo nos recomendó que viniera Maco a ayudarnos con la coordinación editorial. Desde tiempo antes estaba trabajando con nosotros Cristian Sánchez Yepes, que también aparecerá en breve aquí en el programa. Él estaba haciendo su tesis de licenciatura, una investigación sobre el arte de los años 80. Habló con nosotros, le abrimos el archivo y él empezó a trabajar en eso. Él estaba terminando su investigación cuando empezamos a trabajar en el libro, y lo invitamos a que se quedara porque él era el que más, o sea, más a la mano y con mejor memoria tenía, o sea, el que más recientemente había trabajado ese archivo. Y entre Marco y Cristian hicieron una muy buena mancuerna. Eugenio López fue muy generoso al decir, hagan un libro, y el libro iba creciendo y creciendo y creciendo. Empezamos por decir, bueno, que hay una exposición por año, pero de repente había años en que francamente habíamos hecho 5 o 6 o hasta 7 exposiciones muy buenas. Había otros años bastante más flacos en los que 1 o 2 exposiciones resultaban relevantes ya con el paso del tiempo. Entonces nos dimos cuenta que realmente era un proyecto mucho más grande de lo que esperábamos, y fue una colaboración muy cercana, muy amistosa, muy divertida. Santiago nos decía que íbamos a llorar y nos íbamos a enojar y nos íbamos a estar felices, y luego íbamos, en fin, y todo eso se cumplió. Sangre, sudor y lágrimas, todo se cumplió. Pero en general fue una colaboración muy buena entre todos los involucrados, y una cuestión muy generosa de parte de Eugenio de aguantarnos, de esperarnos y de estar ahí para patrocinar el libro. Una colaboración también cercana con Uciel en el momento de hacer el libro, porque cuando la galería cumplió 25 años, Uciel propuso que hiciéramos un libro. Y cuando hicimos esa exposición, que era como enciclopédica de todo lo que habíamos hecho, era un poco una línea del tiempo por toda la galería, una exposición muy divertida que hicimos, y en ese momento nosotros no nos sentimos muy seguros de hacerlo, en fin, todavía
estábamos demasiado ocupados trabajando como para dedicarnos a hacer un libro. Fue el momento adecuado en 2015, en 2016 que empezamos con el proyecto, cuando ya nos habíamos retirado de la galería para, para realmente dedicar el tiempo que requería este proyecto. Algo que es importante que el público entienda es que ustedes tienen la osadía de ponerle a este tomo 1. Están imaginando que acabe como la enciclopedia británica en varias generaciones, pero la temporalidad de ese tomo está muy clara. O sea, este es un tomo que abarca hasta el día en que ustedes dejaron, la galería dejó la casa de la esquina de la Plaza de Río de Janeiro, la Casa Chueca, la casa que a todos nos habituó, los que fuimos parte del mundo del arte de ese periodo, a mirar la obra de arte de ladito y con cierto mareo que iba muy bien con la cultura de esta época, el hecho de que siempre teníamos vértigo y que Era estuvimos muy barato sobreexcitados. emborrachar a la gente, era baratísimo emborrachar a la gente. Y caerse. Eso fue un regalo de Dios, que con un solo tequila la gente salía dando de tumbos. Y felices. Y felices. Pero me parece que es algo que tenemos que comentarle a la gente, que la temporalidad de este libro es, como decimos los historiadores, es una cronología natural. Ahora, Abarca... quiero decir que finalmente, digamos, el libro se termina en el 2015, estamos en 2020. De ese segundo 21. volumen, pues ya hay 6 años escritos más. Entonces, aquello, pues, para que cumpla otros 40, sin duda, si todo pareciera indicar que... Es un guiño a Cristóbal, al nuevo director de la galería, y ahí sí lo dejamos. Una broma, No, una broma. yo sé que están poniéndoselos bastante pesado y quiero decir que otra cosa que yo creo que el público no está del todo consciente es que en América Latina, pero también en el mundo, son pocos los proyectos de galería que se vuelven un proyecto generacional en varias etapas, ¿no? Por supuesto, en Sudamérica tenemos el caso de la Galería Ruth Ben-Sacar, que tiene ese carácter. En México, naturalmente, la Galería Arte Mexicano ha pasado también a tener una segunda etapa muy, muy sustancial y con otro espíritu, pero es un dato importante que este es un libro que no es una historia cerrada, es un momento del tiempo. Yo quiero cerrar siendo indiscreto y la pregunta es, ¿qué cosa aprendieron que no tenían ni idea al hacer este libro? ¿Cuál es el hecho, dato, chisme, error que de pronto vieron y no tenían ni idea que había pasado? Uf, qué barbaridad. Es que fue muchísimo, no. Bueno, digamos, hicimos muchos catálogos, hicimos muchos libros a través de la galería en muchos momentos, pero este fue, ¿cómo te puedo decir? Teníamos ganas que reflejara nuestra personalidad, que la imagen y la edición y la dinámica del libro se sintiera pertinente, que no se sintiera frívola. No sé, hubo muchas sorpresas. Para llegar a eso, hubo muchas reuniones de trabajo para decidir formatos, lecturas, discursos, asociaciones de imágenes, etcétera. Fue una verdadera lucha, todo un proceso, pues muy interesante, la verdad, muy interesante. Yo creo que trabajamos muchísimo porque nos apasionaba lo que hacíamos y éramos bastante, y seguimos siendo, yo creo, es una cuestión de personalidad y de manera de relacionarse, muy obsesos y muy, o sea, muy macheteros, y de repente voltear atrás y darte cuenta que has hecho más de 500 exposiciones es fuerte. Y claro, las sorpresas de cosas que en su momento, exposiciones que dices, híjole, pero qué metida de pata, qué mala exposición, y que con el tiempo no resultan tan buenas, u otras que pensábamos que eran muy buenas, y viéndolas hacia atrás dices, bueno, hombre, tampoco estábamos un poco creíditos en ese momento, ¿no?
Entonces es un balance y el libro también sirve como para enfrentar lo que has hecho durante 35 años. Y de alguna manera eso es padre. O sea, esto es lo que nosotros fuimos. Esto. Todo, ahí está. Y ya. ¿Sabes qué fue Next. también muy que nos propusimos sin duda? Portarnos muy parejos, ¿me entiendes? Entre Alejandro Arango y Alberto Montaño, por decirte, o Claudio Isaac y James Turrell, digamos, por ponerte esos, como que no jugar ningún prejuicio con el tiempo y publicar a todos por igual, a Guy Roussy con el otro y desechar la idea de que ha pasado y esto pegó y esto no pegó y así fue y esto sí fue, tuvo moda y esto no, y esto fue más inteligente que el otro. Hubo una idea como de descartar todo eso y poner muy en parejo la historia como si hubiera sido toda muy lineal. Y eso también fue un experimento interesante que el tiempo lo evaluará. Voy a poder estar aquí con ustedes porque todavía tenemos las otras perspectivas que planteamos. Les agradezco, los felicito por haber volteado a su Gomorra y no haberse vuelto estatuas de sal, pero voy a pedir que nos aparezcan Marco Sánchez Blanco y Cristian Sánchez para que hablemos del proceso de investigación. Por favor, ingresen a la sala. Aquí estamos, Cuau. No los acabo de ver, pero bueno, ahorita los busco. Qué tarea enorme que tuvieron que llevar a cabo. Debo empezar por decir que la gran pregunta que uno tiene de ver este libro es la cantidad de material. ¿Podrías mostrarnos un poco el proyecto, Marco? Empezaremos por ahí, si se puede. Claro que sí, ahí va. Déjame que les compartamos esta pantalla. Ok, pues efectivamente, como Patricia y como Jaime y como Cuau han dicho ya, esto fue un mundo, una montaña, una cantidad sin fin de material, y el reto era efectivamente que cupiera lo esencial, lo importante, lo divertido, ¿sí? Cuando Santiago me marcó para invitarme a hacer esto, a medida que me contaba, en mi cabeza empezaron a venir unas imágenes, unos flashazos de obras que Patricia y Jaime me habían enseñado a lo largo de los años en sus invitaciones. Imágenes que estoy seguro que si las empiezo a comentar, que más gente las va a visionar. El Orange Lodge de Melanie Smith, los bordados de Carlos Arias, el pingüino de Eduardo Avaroa, el de Marinela, el hombre agarrado a un armario nadando en el mar, de Francis Alice, el Mickey Mouse de Rubén Ortiz. Entonces, en el momento en que terminé esa conversación con Santiago, pensé, sí, lo quiero hacer, lo voy a intentar hacer, porque por una parte me permitía profundizar en mi interés en el mundo de las galerías, eso es importante, y dos, me ofrecía un paseo sentimental, digamos, a una etapa importante de mi propia vida. Entonces, así es como exactamente les presenté a Patricia y a Jaime esto. Como Santiago había dicho, lloraremos, cantaremos, nos odiaremos, nos volveremos a odiar y finalmente nos reiremos. Y exactamente así fue. Y
no solo con Jaime y Patricia, con Uciel, Vero, Fernando, con Santiago, Paola. Fue un libro hecho a 1000 manos, a 1000 ilusiones y a 1000 ganas. Eso es muy bueno, pero dio lugar pues momentos pues muy complicados, ¿no? Pero que fructiferaron en algo bueno. Entonces, como yo quería que todo el mundo estuviera como en este mood, como en esta actitud de dejarse atrapar por sus recuerdos, sus vivencias, decidí montar en el archivo, al principio de que llegué a trabajar ahí, decidí montar una línea del tiempo con las invitaciones reales de las muchísimas exposiciones que habían hecho desde el 83 hasta 2015 y repartirlas en las oficinas de administración, en el cuarto de baño, en la recepción, y así obligarnos a que si nos reuníamos a trabajar ahí, el archivo nos rodeaba a nosotros, nos poseía a nosotros y no nosotros al archivo. Entonces, empezamos así y les voy a contar un poquito cómo va el libro. Siguiente, Cris. Como efectivamente eran casi 30 años, 28 años, había muchísima información y le necesitábamos dar como cierta lógica antes de atacar el archivo. La buena noticia fue que cuando entré allí estaba Cristian, que Cristian ya, Patricia ha dicho que hacía ahí, pero además hay que decir que es un obseso de el dato, de la fecha, de la nota, y eso era exactamente lo que necesitábamos, que armar un buen esqueleto al que ir añadiéndole músculos, víscera, mucha víscera y una piel agradable. En el segundo descubrimiento agradable fue que en el archivo estaba muy bien organizado ya. Que gracias a POM, a Gamboa, a Cristian, era un archivo con millones de imágenes, memorabilia, un archivo digital de Artbase, dosieres por artistas y por años. Entonces, el reto era que este rompecabezas enorme se armara con un sentido lógico, con una lógica que alcanzara un público amplio, y que supiéramos desechar qué piezas no queríamos usar y por qué, y qué piezas sí eran esenciales y que no hubiera ninguna que nos sobrara en la mano, que todo cuadrara bien. Entonces, el reto, otro de los retos era, además de la cantidad de material que había, era que teníamos que hacer un libro que sirviera como referencia académica, como decía antes Cuau, una mirada historiográfica a 3 décadas del arte hecho México, pero también que tuviera esa carnita, como diría Olivier, esa cosita que te da las historias, leyendas a veces,
que te deja ver que tras bambalinas de este mundo de las exposiciones y este mercado del arte, que es un mundo que no suele estar tan expuesto a la vista del gran público, pero que sin duda es apasionante, atractivo, divertido, raro. Entonces, el encontrar ese balance fue otro de las metas que buscábamos. Sí, efectivamente, esto es la biografía de Patricia y de Jaime, es la biografía de la OMR, pero en realidad es un poco, es la historia del arte hecho México en las 3 décadas que van desde los 80s, desde el 83 al 2015. Pero no nos podíamos quedar ahí. Necesitábamos complementar esto con historias como más generales. Necesitábamos que el libro reflejara por ejemplo, los cambios en el lenguaje del arte a lo largo de esos 28 años. Cómo se va desde el neomexicanismo al arte conceptual o postconceptual de los 90, cómo surgen los medios electrónicos o cómo, por ejemplo, el arte mexicano contemporáneo se empieza a internacionalizar. Necesitábamos que la historia de Jaime, Patricia y de su galería nos sirviera para ejemplizar, para hacer ver cómo el ejercicio de la curaduría, de la museografía, de la crítica de arte evolucionaba, cómo los calendarios de las galerías pasaban de ser como 10 exposiciones al año a ser 5, cómo llegaba al mundo de las ferias de arte, cómo aparecía Arbo, FITAC, Art Chicago, Basel, MACO. Y entonces, bueno, nuestras aspiraciones eran muchas y para empezar como que aterrizarlas, que coincidíamos con Santiago que era necesario que Patricia y que Jaime hablaran de ellos de forma individual antes y luego ya juntos. Como comentaban antes, tanto a Jaime como Patricia este ejercicio les resultaba como pudoroso, incómodo, innecesario incluso. Lo que pasa es que yo desde el principio como que sí tenía la sospecha de que carnita había ahí, que algo había ahí. Eligieron ellos a sus confesores, Nicolás y Rosalba, y cuando llegó el material en bruto, entre Jaime, Patricia, bueno, separados, Cristian y yo, lo empezamos como a confrontarlos, aparte de confirmar datos y fechas, etcétera, ¿no? Pero como confrontarlos con su propia vida, con sus propios hechos, y que fueron muy generosos a la hora de hablar, de compartir, y quisimos intervenir lo mínimo, armarlo bien, estructurarlo bien, pero sin intervenir, que
que fuera algo fresco. Y sí, creo que sí lo conseguimos. Después, esto es Jaime. Luego lo hicieron ellos discurso a dos manos de su vida desde el 83 hasta 2015, de su vida pues, laboral y personal. Más tarde, esto es esa parte, sus experiencias en el extranjero, invitaciones, síguele, Cris, más expos, invitaciones y ferias, y ahí les cortamos el micrófono. Dijimos, ahora hasta aquí, ahora necesitamos nosotros invitar a más gente de fuera a que hable de la galería, escuchar otras voces. Le dijimos a Daniel Garza que hiciera un recorrido por las exposiciones de la galería que consideraba el más notables. Le dijimos a Teresa Ekman que nos, como académica que es, que nos hablara de neomexicanismo y la galería en ese contexto. Le dijimos a Guillermo Santamarina que nos hablara de los 90, y luego a Víctor Palacio que hablara ya de la galería, pero ya en esta etapa de ferias, de curadores en la galería, una cosa más cercana a la actualidad, ¿sí? Después pensamos que sacar ese maravilloso archivo era importantísimo y rescatamos una serie de textos que Patricia y Jaime habían recolectado para sus exposiciones y comisionado pues Olivier de Brois, Cuauhtémoc, Fernando del Paso, y los reprodujimos ahí. Finalmente les enviamos una convocatoria a artistas críticos, a curadores, coleccionistas, y les pedimos que nos enviaran sus experiencias, anécdotas con la galería. Nos enviaron una serie de testimonios apasionantes en distintos aspectos, en lo académico, lo emotivo, que le dan una riqueza al libro fantástica. Y para concluir, hicimos un ensayo visual que Patricia y Jaime eligieron después de mucho esfuerzo, muchos ejercicios, las exposiciones que consideraban ellos que marcaron su trayectoria. Y mezclamos esto todo cronológicamente, y esto es el libro. Y cerramos con un epílogo que dudamos, pero se nos hizo obvio que necesitaban hablar los hijos de Patricia y de Jaime, Mateo y Cristóbal, y que contar ellos su experiencia de vida con sus papás y la galería, y cómo era este cambio de testigo, de pasárselo, de recibir esto de sus padres. Como yo voy a hacer ahora con Chris, que le paso el micrófono a él. Bueno, un poco mi experiencia con este libro fue básicamente, comparto la misma profesión que Cuauhtémoc, ¿no? El historiador del arte. Y mi interés por la galería surge por esta pregunta de ¿qué con las galerías en México? ¿No? Como ya mencionó también Cuauhtémoc, hay un vacío en esta literatura. Entonces yo decidí hacer una investigación sobre la OMR, tomando en cuenta la importancia. En algún punto conocí a POM, que me dio la oportunidad de tener acceso a este archivo.
Y básicamente lo que hice fue recopilar información y sistematizarla. Si bien estaba muy bien ordenado el archivo, faltaba abrirlo, ¿no? Explorar lo que tenía. Entonces, comencé con esta sistematización de la información. Al poco tiempo conocí a Mako y comenzamos a montar esta línea del tiempo que ya mencionó. Y a los meses teníamos tal cantidad de información que era necesario hacer algo con ello, ¿no? Entonces, en la imagen que observan en este momento, con toda esa acumulación de información, pudimos crear una cronología de exposiciones, una lista de artistas y una lista de obra, que no solo nos relatan y mapean cierta forma la historia de la galería, sino que también mapean lo que contiene este gran archivo que es el de la OMR. Y básicamente es la estructura y el esqueleto de toda esta investigación y de todo el libro, ¿no? Pues ya. Muchas gracias. Ya todo. Pues la verdad es que sí, debo decirles que en términos de la cantidad de materiales que hay aquí, este libro se compara con muy pocos libros que están en circulación, particularmente en este continente, en América Latina, y va a ser una mina, aparte de que tiene una estructura narrativa bastante nítida. Hay una combinación de álbum de una familia extensa con un testimonio muy concreto y un objeto de consulta que permite establecer cortes en varias direcciones. Incluso el corte de cuál es la experiencia de los artistas, que resulta muy interesante, como lo planteó de alguna manera Cristian, el tener aquí todas estas generaciones acumuladas y sus testimonios. Pero muchas gracias. Querría pedirle a Uziel Karp, taller de comunicación gráfica y además un diseñador particularmente presente en el campo de los libros de arte en México, si pudiera pasar a hablar un poco de el reto de diseño. Y ya sabemos por parte de Patricia Ortiz Monasterio que tú estabas persiguiendo esta ballena hace bastante más tiempo del que yo imaginaba. Probablemente tenías cierta concepción de qué querías hacer, pero siempre nos ha parecido muy importante en el museo introducir el discurso del diseñador, y que tiene que ver también con hacer entender el tipo de decisiones que llevan a la concepción de un libro. Por favor, Uziel. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Sí, en efecto, nuestro trabajo en el libro, o el interés en hacer este libro, surge un poco a partir de los 25 años, ¿no? Quiero compartirles aquí esto. Aquí con los 25 años es donde surge la idea de trabajar el libro, ¿no? O sea, vimos esta cantidad de material riquísimo, que prácticamente estaba contando toda la historia de lo que estaba pasando en el arte en México. Nuestro acercamiento con la galería fue en 2005, cuando empezamos a trabajar con Patricia y Jaime, y fue un poco una invitación a hacer una unificación del lenguaje gráfico. Tenían una gran y prolífica producción de material visual, y era interesante ver cómo esto se podría estar unificando. Y entonces invitamos a una tipografía, un poco una tipografía que abrazara todo el lenguaje de la galería, y también invitamos al color, ¿no? Entonces, a partir de esto, empezamos a hacer toda la serie de comunicación que hacía la galería, y creo que lo interesante de lo que está acá y lo que tenemos también en el libro es todo tipo de material.
y todo tipo de soportes de arte, ¿no? O sea, desde pintura prácticamente de pequeño formato hasta instalación, pasando toda la parte de video, toda la parte de escultura y cómo podíamos unificar este lenguaje. Entonces, después viene esta insistencia de que, bueno, pues hay que producir esto, y hay una parte muy rica donde Patricia nos comparte las carpetas que tienen de archivo, y decidimos hacer un ejercicio para hacer esto, ¿no? O sea, es interesante ver que fue un trabajo de 11 años, ¿no? Prácticamente 11, 12 años para estar haciendo este libro, hasta que finalmente logramos tenerlo en nuestras manos. Y hicimos una serie de ejercicios, tomamos 2 años como punto de partida, tomamos, me parece que 86 y 2001 para jugar con el material, y a partir de esto empezamos a hacerlo. En su momento no teníamos tampoco tantas estas ideas. Es importantísimo esta intervención que viene ahora en el libro de la historia que cuenta Patricia, la historia que cuenta Jaime, y después donde la van contando de manera paralela. Digo, en conjunto también. Habíamos partido nada más de notas de prensa, de exposiciones, de textos curatoriales y de la mismísima obra, ¿no? Decidimos trabajar con, no sé si se está viendo la pantalla. Empezamos en esto. Son un poco los primeros bocetos que habíamos hecho con el libro de cómo reducir esto. Y acá, ¿no? Una especie de índices donde contábamos lo que había sucedido en cada uno de los años, y una selección de invitaciones, exposiciones, montaje. Permítanme. Y, perdón. Pero lo que vimos es que no era suficiente tampoco cantidad de material, era tanta cantidad de material. Y como dices tú, Cuauhtémoc, este directorio telefónico, yo creo que hay material para haber hecho 4 tomos, ¿no? Creo que el reto más importante y era una cuestión de ritmo, cómo llevamos el ritmo con el libro. Y finalmente, después de esta primera propuesta que hicimos en 2009 y todo lo que decidimos que se iba a trabajar, empezamos a contar esta historia. En un principio íbamos a contar la historia de manera paralela. En la parte superior del libro hablaba Patricia y después hablaba Jaime en la parte inferior. Cómo esto se iba llevando. Eran una de las primeras propuestas. Y después, en el momento en que ellos se juntan, empezaba ya el libro a contarse de manera paralela. Digo, en conjunto. Y esto también es interesante, toda esta parte de la vida paralela que sucedía en la galería, ¿no? Entonces es toda una cuestión de unificar, y yo creo que el reto más grande fue unificar todo el material y que pudieran compartir el mismo espacio, ¿no? Entonces, después aquí decidimos que iba a ser una parte, algo que siempre mantenimos es que fuera una parte cronológica, ¿no? Entonces, cómo llevar una línea de tiempo, pero si empezamos a ver este tipo de bocetos, pues nos dimos cuenta que pues, el libro tendría que tener unas 4,000 páginas y que no era posible llevar esto a cabo. Y cómo íbamos dividiendo por años, y también estas intervenciones de la gente que se invitó a que fuera escribiendo en
el libro, ¿no? Creo que es esta parte de después cómo separarlos, que cada uno fuera contando lo suyo, separar imágenes de los textos y la historia compartida. Y finalmente trabajar ya con la obra. Aquí un poco la idea fue trabajar el libro como si fueran muros y ir colocando la obra, ¿no? Y ir generando diferentes códigos gráficos para poder no sé si se puede compartir, para poder llevarlo a cabo. Entonces, creo que lo que es interesante acá de 11 años de trabajo es todo lo que sucedió donde el editor se vuelve diseñador, el diseñador se vuelve crítico, donde toda esta parte de invertir los papeles, ¿no? Creo que la parte, yo creo que el reto más interesante fue generar todos estos códigos gráficos, ¿no? Para que pudieran estar habiendo estos lugares para que artistas pudieran hablar, curadores pudieran hablar, críticos pudieran hablar, hay directores de museos, hay toda una parte que también es completamente internacional como las notas de prensa y también trabajar todas las piezas, ¿no? Hay una parte también aquí interesante que cuando empezamos a trabajar el libro, a como acabamos el libro, también hubo una gran circulación también de artistas que pasaron por la galería. Nos toca esta parte de la salida de Jaime y Patricia, donde ceden la dirección a Cristóbal, y tienen todo este tiempo que no habíamos podido tener en todos los años para dedicar a esto, ¿no? Hay una parte también interesante acá donde Jaime juega un papel importantísimo en la puesta en página del libro, ¿no? O sea, Jaime viene al taller y empieza a hacer sus alquimias y empieza a modificar todo lo que teníamos, a hacer estas composiciones. Una parte que no teníamos contemplada, que era toda esta parte de montajes, donde Jaime viene y empieza a hacer estos montajes y estos collages visuales y le da completamente otro ritmo al libro, ¿no? Y bueno, habíamos estado trabajando ya con Mako anteriormente, también esta eterna producción de libros, un libro que todavía sigue también ahí encerrado, está en el cajón, pero que espero que también ya podamos, que no nos tome los 12 años que tomó esto para poder sacarlo, pero que pues ya traíamos un poco ese ritmo, también esta parte de trabajarlo con líneas de tiempo. Y pues yo diría que fue una parte como muy rica, ¿no? O sea, donde todos aprendimos un trabajo de colaboración también, como dice Mako, donde ya era risas y llantos y estires y cederes, ¿no? Después viene esta parte interesante de la entrada de Turner al proyecto, que en un inicio no se había contemplado, y digamos que la mano dura de Santiago de lo que sí se puede y no se puede, ¿no? O sea, cortar un poco estas grandes ideas que teníamos, donde probablemente el libro ya era prácticamente improducible, ¿no? Un libro que surgió con una idea de ser pasta dura, con una serie de papeles y acabados que finalmente tuvimos que darle la vuelta y encontrar y negociar que era esta parte donde el libro no perdiera nada, siguiera teniendo esta misma esencia, y que pudiéramos tener estos resultados, ¿no?
Sigue a lo largo del libro, pueden ver que hay una línea blanca que es la parte cronológica donde nos va situando en todo momento y que nos unifica, pero también algo que queríamos era tener una especie como de I Ching del arte mexicano, ¿no? Que donde lo abrieras, donde lo abras, ganes algo, ¿no? Entonces, está toda esta parte de sorpresas, esta parte de donde, por ejemplo, todas las notas de prensa o toda la parte de son 68 textos que se invitan, están repartidos en todo el libro y también tiene diferentes extensiones, ¿no? Y que esto nos ayuda mucho con el ritmo. Y luego hay una parte también de mucho rigor, ¿no? Con un índice onomástico, con un índice de todas las exposiciones, una parte completamente para consulta, ¿no? Y lo rico es que también comparte este espacio con toda esta frivolidad que hay de ferias y eventos que están sucediendo a lo largo del tiempo que sucede la galería, ¿no? Entonces, yo sí diría que este reto de poder mezclar todo este tipo de información, ¿no? Fue lo más rico, ¿no? Y finalmente pues ya acabar con este producto, ¿no? Y también una vez ya terminado, pues viene la parte, creo que es importante también mencionar que es un libro que también existe una edición en inglés, ¿no? Entonces, no solamente se hace en español, se hace en inglés y también habría que tener todos estos retos también de producción, de cómo nada más con el cambio de la tinta negra podíamos tener esta otra versión, ¿no? Porque era prácticamente imposible ya hacer un libro bilingüe con la cantidad de información que teníamos, ¿no? Pero, muchas gracias. Sí, por ahí, digo, creo que no hay mejor manera de ver el libro que el libro tenerlo en las manos, ¿no? Tiene además una textura muy agradable que tiene que ver con que las decisiones de papel son algo que funciona muy bien en el intento de ver este paso de tiempo, ¿no? Muchas gracias. Quería yo darle paso a Santiago porque el tiempo está avanzando y hablar del proyecto desde el punto de vista editorial, ya que Uciel lo trajo a colación como el tirano que evitó que esto se volviera una enciclopedia ya aún mayor, y preguntarte de manera muy directa para empezar, ¿cuál es el lugar que este libro tiene en el proyecto general de Turner y cómo se compara con otras publicaciones que has hecho? Pensando que esta publicación yo lo desconocía, que requirió tanto tiempo de trabajo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias Cuauhtémoc, gracias al MUAC, felicitaciones por esta programación digital que tienen. Bueno, primero lo que también me gustaría hacer es agradecer a Patricia y a Jaime por haber confiado un proyecto de esta envergadura en Turner y de haberse sometido con pasión y entrega a un equipo fantástico, y ha sido realmente una experiencia increíble el que este equipo es el que ha hecho posible el que este libro esté en nuestras manos hoy. El libro es un gran motivo de orgullo para Turner y una celebración poder incorporarlo a nuestro catálogo. Este es un libro de historia que contiene muchas historias. Es un libro que, como ha mencionado a Uciel anteriormente, reúne 70 y tantas voces y gracias al trabajo de Mako Sánchez, esas 80 voces que hubiesen sido la definición del ruido fue lo que pudo orquestarse y componerse en una sinfónica que tuviera una cierta armonía. La primera colaboración entre Turner y OMR se remonta a un poco más de 30 años. Fue un proyecto que se tituló Nuevos Momentos del Arte Mexicano. Fue un proyecto de Parallel Projects
en coedición con Turner. Parallel Projects, como se explica en el libro que presentamos hoy, fue una asociación temporal entre la OMR, la Galería de Arte Mexicano y la Galería de Arte Actual Mexicano, para mostrar a artistas y su trabajo en Estados Unidos. Esa fue la primera colaboración que llevaron a cabo Manuel Arroyo, el fundador de Turner, en 1990 de la mano de la OMR. Ese fue el primer proyecto de todos y a él han seguido otros de otros artistas de primera fila mexicanos como Pablo Vargas Lugo, Melanie Smith, Rafael Lozano Hemer, Gabriel de la Mora, entre otros. En cuanto a cómo encaja este libro en el catálogo de Turner, es un libro de primerísima importancia porque es dar testimonio a una galería, y una galería que ha jugado un papel fundamental, pero como bien has dicho antes, Cuauhtémoc, las galerías, y también lo ha dicho Cristian, las galerías en el fondo son una institución mercantilista que a muchos de los críticos no se les quiere dar un papel. Y a mí me parecen absolutamente fundamentales porque tienen la clave de alguna forma de representar a sus artistas y de apostar por ellos. Y son realmente unas instituciones absolutamente claves con las cuales me siento emparentado porque hay una similitud entre una galería y una editorial. Los artistas, los autores, los artistas cuando también eres una editorial de arte como Turner, y justamente esto era un proyecto que reunía a toda una cantidad de artistas que había publicado Turner de una forma o de otra, antes o después, y justamente este libro venía a englobar un poco pues toda esa actividad creativa. Y para Turner era una cosa importante porque coincidía muy mucho también con el espectro de tiempo que Turner lleva activo en México. Turner hoy celebra 50 años. Turner se crea como una librería en el centro de Madrid en 1970. Una librería con dos modelos de negocio, que era el libro prohibido por la censura franquista. Estamos hablando de principios de los 70, 1970. Y luego era una librería con fondo editorial en inglés. Prácticamente 2-3 años más tarde, en 1973-74, el British Council abre una librería a 400 metros nuestro y se muere Franco. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio hacía agua y volvimos al mundo de la edición. Y volvimos al mundo de la edición porque Manolo Arroyo, el fundador de la editorial y mi mentor, fue además de un editor, por encima de todo un gran lector. Y la edición y el oficio de escribir vinieron más tarde. Fallecido hace unos meses, Manolo era una persona con una curiosidad inmensa y donde tenía una curiosidad inmensa tanto por el mundo que lo rodeaba como por su propio mundo. Y eso es un poco lo que ha impreso el carácter de la editorial siempre, donde lo único que tenemos somos una casa de no ficción, somos una casa de todo lo que es un mundo real, supuestamente. Y en todas sus vertientes, es decir, publicamos muchísimo arte, pero también publicamos mucha historia, publicamos mucha crítica literaria. La ciencia es una constante también en nosotros, pero siempre en un tono de divulgación y pensando muy mucho en el público al que nos dirigimos. Y justamente en eso era también mi insistencia con Patricia y Jaime de realmente contar una historia real y que al final un libro lo que tiene que contar son historias, ¿no? Entonces, es un libro que encaja muy bien en nuestra actividad. Turner lleva aproximadamente unos 35 años activo en México y México es tan importante como España, es decir, es una editorial totalmente bicultural.
Y de hecho, en el mundo del arte contemporáneo hay 3 personas que han jugado un papel fundamental en el catálogo de Turner: Juan García de Oteiza, Alex García y Ekaterina Álvarez. Ellos 3 fueron unos pilares importantísimos en los años principios de los 2000, ¿no? Y ellos fueron responsables de proyectos de alguna forma editoriales de primerísima importancia, como Ricas y Famosas de Daniela Rosell, El Profeta y la Mosca de Francis Alice, Mi Abuelo de Miguel Calderón o el libro de Gabriel Orozco. Entonces, de alguna forma, pues este libro es un libro que viene a representar muy, muy bien todo en lo que nosotros estamos y en todo lo que estamos trabajando e intentando sacar a la luz, ¿no? Y por último, en relación a los 50 años de Turner, desde que yo tomo las riendas de Manolo hace aproximadamente unos 10, 12 años, pues de alguna forma sí me he marcado una línea totalmente continuista en cuanto a la labor que él emprendió. Ahora se ha incorporado con nosotros un personaje clave que es Ricardo Cayuela, que está en nuestras oficinas de Madrid, y con la idea de, uno, mantener la no ficción como el eje y el pilar principal de la editorial. 2, una editorial que combina, por un lado, todo lo que son las colecciones de ensayo con libros de arte y con lo que son servicios editoriales para empresas. 3, el que somos una empresa igual de española que mexicana. O sea, es una empresa europea, es una empresa americana. Y 4, estamos muy, muy, muy pendientes de lo que ocurre en el mundo anglosajón. Era una deformación, para llamarlo algo, de Manolo. Manolo, el segundo apellido de Manolo era Manolo Arroyo Stephens, su madre era de descendencia inglesa, y de alguna forma fue una persona que aprendió del libro justamente en Inglaterra, ¿no? Y eso es, esos 4 elementos básicos es lo que vamos a mantener siéndonos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, es importante que esto coincide con el medio siglo de Turner y en esa colaboración de largo plazo que ha habido entre Turner y el circuito artístico mexicano. Yo quisiera pedirles a todos los participantes si pueden poner su cámara. Hemos tomado un tiempo significativo, de manera que vamos a contestar un par de preguntas que tenemos del público que son particularmente relevantes. Una primera de Shinju Benítez Palmeros es que pregunta que ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaron en esta publicación? Patricia, tu cámara, Jaime, tu cámara está apagada. No, No, dice que no es posible iniciar video, alguien nos tiene bloqueados. Yo creo que... Qué bien. Finalmente, qué curioso. Ahí están. Sí. Lo habíamos logrado, perdónennos. ¿Qué es lo que más? Hubo un momento en que estuve a punto de naufragar. No hay libro en México que valga la pena que no estuvo a punto de cancelarse. ¿Esto pasó en algún momento? Yo creo que en el momento más difícil fueron las biografías y el convencimiento de que el libro era verdaderamente pertinente. Yo creo que fue un paso muy decisivo, y una vez que ya sientes el volumen del archivo y la importancia del archivo y la afirmación de los que estaban alrededor del proyecto de que aquello tenía sustancia, hasta entonces tuvimos un poco de descanso. Antes fue una gran incertidumbre regresar a un archivo muerto y decidir pues que aquello tenía o no tenía importancia. No fue una decisión fácil, y mucho menos escribir sobre tu vida. No, eso fue para mí la prueba más difícil. Pero nunca, yo creo que
Nunca estuvimos, o sea, No. pasamos momentos difíciles, pero naufragio no estaba en nuestro vocabulario. Wow, esa es la frase que necesitamos poner en el naufragio no está en nuestro vocabulario. La segunda pregunta me parece que es una pregunta que si ustedes no toman, igual la puedo tomar yo también, pero hay una pregunta del público que es muy pertinente. ¿Cuál es el beneficio de las relaciones entre instituciones privadas y públicas de cara al público? ¿Y cuál es el beneficio cultural, histórico y educativo de esta publicación en concreto? Yo creo que lo puedes contestar tú, Cuau. La segunda sí, pero yo sí quiero, me parece que es importante el hecho de que, decía Bourdieu que hemos creado la falsificación de que no hay una economía detrás de la práctica cultural. Y si bien es muy natural y correcto que haya una serie de diques y de reservas y de formas de operación que nos permiten evitar conflictos de interés, la realidad es que el campo artístico, como cualquier otro campo en el capitalismo, tiene una variedad de formas de existencia que van desde el subsidio público, la precariedad de muchos de nuestros colegas actuando a veces en condiciones muy terribles y miserables, el ámbito de la producción de mercancías de lujo, si quieres llamarlas así, en el ámbito del arte como parte de un mercado, y el mercado de libros, porque también los libros circulan mercantilmente. O sea, yo soy un consumidor de libros y claro, los libros llegan porque hay un mercado de los consumidores de libros. Entonces, por un lado, hay una condición que es muy importante que en México tenemos que entender porque incluso está en el fondo de un muy gran malentendido que a veces se enfrenta posiciones innecesariamente, y es que somos parte de una ecología. Y es una ecología de una economía mixta, no solamente porque hay iniciativas de capital e iniciativas de gobiernos, sino porque también está una cantidad enorme en el campo cultural de trabajo mal pagado y no pagado, de autoexplotación, propiamente de una comunidad que está todo el tiempo haciendo autoextractivismo de manera terrible, y también de ciertos gestos y momentos tanto de latrocinio como de generosidad. Es una economía muy interesante. Y algo que está claro es que en la operación de los distintos actores hay interacciones. Las instituciones públicas, por un lado, interactuamos con un campo artístico que tiene una base económica, en donde los artistas viven de algo, o venden, o son parte de una estructura educativa, o tienen una raíz comunitaria, y al mismo tiempo también los artistas en una galería requieren del espacio de visibilidad que construyen las instituciones públicas, y quizá una cosa que es clarísima también es que no, la existencia de este campo de relaciones sostiene también el mercado cultural más amplio, como es el mercado de libro y el mercado de los usuarios del Internet, porque también a lo largo de los bytes en que estamos ahorita viviendo, está circulando economía, está habiendo un proceso de intercambio. Y esto lo sabemos particularmente los que todavía nos llamamos de alguna manera marxistas, pero lo que hay es una sinergia que tiene que ser transparente y que tiene que tener limitaciones. O sea, en general, es muy razonable que se llame la atención a un museo si este tiene relaciones exclusivas con una galería. Es muy razonable que haya una estructura de colaboración en donde el Estado subsidie la producción editorial. Es muy razonable que el público pueda combinar en su consumo cultural formas de práctica autoproducidas con ámbitos que uno accede comercialmente pagando un boleto en la taquilla, y ámbitos en donde
uno consigue generar participación mediante la energía social. Pero bueno, eso yo sé que entonces sí, me parece que una labor importante que tenemos por delante en México es vencer el prejuicio y ser explícitos en cuáles son los límites. Pero bueno, no sé si ustedes quieren, en cierta manera, intervenir en esa dirección. Yo creo que, o sea, a lo largo de esos 35 años de nuestra historia, tuvimos muchas colaboraciones con distintas instancias gubernamentales, con relaciones exteriores, con la Secretaría, bueno, con los institutos de Bellas Artes, Instituto de Antropología, en fin, siempre buscamos alianzas porque en muchísimas ocasiones los proyectos iban más allá de nuestras posibilidades o requeríamos de colecciones o requeríamos de apoyos y yo creo que era una relación fue muy fructífera en la que entrábamos nosotros como apoyo y entraban las diferentes instancias gubernamentales. Y al principio de la participación en las ferias era proyectos muy caros que la galería no podía solventar y teníamos apoyo de la Secretaría bueno, en ese momento se llamaba el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En fin, es necesaria y es útil y es sana esa colaboración. Y no debe de, como bien lo dices, tiene que ser transparente y tiene que ser útil para ambas partes y funciona, o sea, ha funcionado durante muchos años. Y puede estar abierto a un cuestionamiento historiográfico. O sea, algo que está clarísimo es que este es un libro que va a ser importante para aquellos que, por ejemplo, quieren abrir el archivo, el arca, el cofre, de lo que fueron los proyectos en torno a México 30 siglos de esplendor y el Parallel Project, que para muchos es un lugar legítimo de cuestionamiento de las relaciones público-privadas en la historia del arte contemporáneo de México. A mí me parece que una pregunta que le lanzaría a Cristian, que es historiador como yo, es ¿cuál es la importancia cultural de este tipo de publicación? O sea, desde el punto de vista aunque fueras parte del proyecto, ¿tú cómo defiendes esta publicación entre tus colegas? ¿Por qué es que hay que ir a esta publicación? Me parece que es importante tener en el mapa de la historia del arte contemporáneo en México las galerías, ¿no? Porque son agentes que si bien siempre hay esa referencia, no se les ha dado como la importancia, ¿no? De cuestionar qué es lo que han qué es lo que han hecho en la historia del arte en sí mismo, ¿no? Y creo que justo este libro abre esas puertas, ¿no? Para seguir cuestionando, no la cierra, no es que sea un solo capítulo, sino que abre, ¿no? Para que gente que esté interesada en estos temas, en ciertos momentos históricos, pueda tener acceso, ¿no? A esta información. Pero por otro lado también está el hecho de que, yo diría, una peculiaridad de este libro es esta mezcla de información pura y dura, de una gran cantidad de imágenes que de otra manera uno no tendría acceso, de cachetadas a quienes hacemos como que sabemos algo. O sea, yo de pronto ver que los nopales de Eloy Tarcisio estaban en la Galería OMR es algo que yo no tenía registrado porque fue antes del tiempo en que yo pude estar por ahí. Hay un punto en donde este es parte de una memoria artística que además atraviesa personas. Parte del modo en que la galería colaboró de una manera muy intensa a las campañas en torno al SIDA de los años 80 es algo que también yo no tenía tan enfocado. Y sí, la historia cultural es un campo que requiere entender estas galerías más a fondo. Y lo que más bien yo creo que necesitaríamos es tener forma de producir investigación sobre una variedad de aspectos del campo cultural. Que sí, muchas veces parte de la falta de claridad sobre cómo funciona
este campo tiene que ver por el hecho de que no haya publicaciones que abarquen la variedad de los actores y la variedad de los participantes. Yo he estado de veras muy agradecido de tenernos aquí. Es para nosotros muy importante el pensar que este libro tiene que ver con una historia que directamente involucra al museo. Repito algo que dije al principio, la OMR tuvo la enorme generosidad, no para nosotros, sino para el circuito, para los historiadores, para el público, de ceder su archivo de imágenes en primer lugar al museo, y entiendo que nuestra intención a futuro es que este trabajo que Mako y Cristian hicieron, de acabar de ordenar el archivo, también vaya a conducir a incrementar el archivo de la OMR en posesión de la UNAM, y dispuesto a las investigaciones incluso de aquellos que quieran pues, estudiar de una manera crítica el funcionamiento de mercado, instituciones y públicos. Y yo quiero decir muy claramente que una de las ideas que teníamos de este programa del aire en MOAC es precisamente darle la oportunidad a participar en la ecología de nuestro medio, a permitir entender al público, y es un lado educativo de este proyecto, que aquí hay una variedad de intereses, de narrativas, de historias y de posiciones, y que es interesante por lo menos conocerlas. Muchas gracias. Felicito de veras que este libro esté terminado. Acabar un libro de este gordo en el año 2020, 2021 es toda una hazaña, pero además yo voy a ser de los parásitos que lo vamos a agujerear por todos lados. Muchas gracias. Nada más quiero hacer un comentario. El libro empieza con una frase de Carmen de Garay que dice: yo aguanto, tú aguantas, nosotros aguantamos. Creo que eso reduce mucho todo este trabajo de complicidad que fue hacer esta publicación. Carmen de Garay, por cierto, es mi abuela. Siempre le decía esa frase: yo aguanto, tú aguantas, nosotros aguantamos. Así es. Muchas gracias. El libro está vendido en librerías, en físico y en línea, ya literalmente en todo el mundo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Cuauhtémoc. Agradecemos su asistencia y participación en el chat, así como a nuestros entrañables colaboradores. Los esperamos en nuestra próxima transmisión, Retrofuturismos, en un diálogo con Carla Fessler, Roberto Tejada y amigos colaboradores, el próximo 11 de marzo a las 7 p.m. Así cerramos Al aire desde el MOAC. Hasta la próxima.